Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y sonrisas. Hoy nos adentraremos en un tema que sin duda ha prendido la chispa de la conversación en los corazones de muchos. Un tema que a partes iguales despierta en nosotros una dulce esperanza y un sano escepticismo. Hablamos, por supuesto, de la pareja perfecta. Y para desentrañar este fascinante enigma, vamos a poner bajo la lupa a dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, dos figuras que nos invitan a cuestionarnos, ¿estamos ante un amor genuino o una ficción magistralmente tejida? Si eres un apasionado de las historias que conmueven, de los dramas turcos que nos transportan a otros mundos, o si simplemente disfrutas de un buen debate sobre las complejidades de las relaciones humanas, este vídeo ha sido creado pensando en ti. Y antes de zambullirnos de cabeza en este apasionante análisis, te invito, con toda la calidez de nuestro canal, a que te suscribas si aún no lo has hecho. No querrás perderte ni una sola gota de los futuros contenidos que preparamos con tanto cariño. Es tan sencillo como darle al botón rojo que encontrarás justo debajo y, para estar al día de cada nueva publicación, activa esa campanita que te avisará al instante. Tu apoyo es nuestro motor. Hoy vamos a desglosar minuciosamente los elementos que, tanto en la ficción como en nuestra imaginación, definen a una pareja como perfecta. Una vez que tengamos claros estos pilares, aplicaremos ese mismo escrutinio a Halil İbrahim y Esla, dos personajes cuyas vidas han cautivado a una legión de seguidores. La gran pregunta que nos planteamos es, ¿representan estos personajes el arquetipo del amor verdadero, la esencia misma de la conexión predestinada, o son, en cambio, creaciones cuidadosamente elaboradas, diseñadas para deleitar y atrapar a la audiencia? Nos sumergiremos en la profundidad de su química, desentrañaremos los desafíos que enfrentan, reviviremos sus momentos icónicos y exploraremos las fantasías que, sin darnos cuenta, proyectamos en ellos. ¿Creemos realmente en la autenticidad de su amor, o nos permitimos simplemente disfrutar de la ilusión, de esa dulce mentira que a veces necesitamos para evadirnos de la rutina? Vamos a examinar las capas más profundas de su relación, desde aquellos primeros encuentros cargados de una tensión casi eléctrica, hasta los sacrificios que aparentemente realizan por amor. Analizaremos con lupa las expectativas sociales que, de manera inconsciente, tendemos a proyectar en las parejas que consideramos perfectas, y cómo estas mismas expectativas moldean nuestra percepción de personajes como Halil İbrahim y Esla. Que nos revelan sus historias sobre nuestras propias concepciones del amor, la entrega incondicional y la búsqueda de la felicidad. ¿Son un espejo fiel de nuestros anhelos más profundos, o quizás una distracción bien producida, un elaborado espectáculo que nos aleja de las complejidades y las imperfecciones que caracterizan a las relaciones reales? Prepárense para un análisis profundo, un viaje que promete estar cargado de pasión, reflexión y, por supuesto, un toque inconfundible de romanticismo que tanto nos gusta compartir. Almohadilla, 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 el ideal de la pareja perfecta, conexión o ilusión. Cuando evocamos el concepto de la pareja perfecta, ¿a qué nos referimos exactamente? En el vasto universo de la ficción, y con una frecuencia sorprendente, también en nuestra vida cotidiana, anhelamos esa conexión inquebrantable, esa comprensión mutua que parece tener el poder de disolver cualquier obstáculo por infranqueable que parezca. Buscamos esa persona que nos complete, que nos eleve, que nos inspire y que, sobre todo, nos haga sentir que juntos todo es posible. En el caso particular de Halil İbrahim y Esla, ¿cuáles son esos elementos mágicos que nos impulsan a creer, con tanta fe, en la solidez de su unión? Por un lado, nos encontramos ante la intensidad arrolladora de sus emociones. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos que hablan volúmenes, la forma en que se enfrentan al mundo cuando están el uno para el otro, todo en ellos grita a viva voz pasión. Y es precisamente esta pasión desenfrenada lo que, en gran medida, buscamos en las historias de amor, ¿no es así? Esa llama inextinguible, ese fuego que parece resistir y, a menudo, incluso avivarse ante las más feroces tormentas. Frecuentemente estas parejas que nacen de la ficción encarnan una versión idealizada del amor, un escenario donde las dificultades, aunque crueles y presentes, lejos de fracturar el vínculo, terminan por fortalecerlo, tejiendo una red de amor aún más sólida. Y es aquí, en este punto crucial, donde emerge la gran interrogante: ¿estamos ante una representación fiel de la realidad, o simplemente ante una fantasía cuidadosamente construida para nuestro entretenimiento? Almohadilla, 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 momentos clave. El diseño de la trama romántica. Pensemos en ese momentos culminantes, los puntos de inflexión que marcan el devenir de su historia.
Esos encuentros fortuitos que parecen predestinados, como si el universo mismo conspirara para unirlos. Esas miradas que trascienden las palabras, comunicando sentimientos y promesas en un instante fugaz. Esos gestos de protección desinteresada, donde uno arriesga todo por el bienestar del otro. La ficción, con su maestría incomparable, tiene una habilidad asombrosa para orquestar estas situaciones, para tejer una narrativa que nos atrapa irremediablemente, provocando suspiros y alimentando nuestros sueños. Halil Ibrahim y Esla, al igual que tantas parejas que emergen de las entrañas de las telenovelas, se ven a menudo envueltos en escenarios dramáticos, enfrentando desafíos monumentales que pondrían a prueba la fortaleza de cualquier relación en el mundo real. Pero es precisamente en el crisol de la adversidad donde su amor parece florecer con una intensidad aún mayor. Se apoyan mutuamente, se defienden con fiereza, se convierten en el pilar fundamental del otro, la roca en la que pueden refugiarse. Y esto, para una vasta audiencia de espectadores, es la esencia misma de una relación que consideran sólida y digna de admiración. Almohadilla, 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 la realidad de la ficción, amor genuino o guión maestro. Sin embargo, es de vital importancia mantener una perspectiva clara, estamos hablando de personajes de ficción. Sus vidas están meticulosamente guionizadas, sus conflictos diseñados con precisión para generar intriga y mantenernos al borde de nuestros asientos, y sus resoluciones, casi siempre, se ajustan a la narrativa triunfal de un amor que vence. En la vida real, las relaciones humanas son intrínsecamente más complejas, están bordadas con infinitos matices, con días grises que se suceden a los soleados, y con momentos de duda que pueden sacudir los cimientos más firmes. Las parejas perfectas de la ficción a menudo nos ofrecen un escape necesario, una dosis de romanticismo que puede ser profundamente reconfortante. Nos permiten soñar con esa conexión ideal, con esa alma gemela que nos comprenderá sin necesidad de articular una sola palabra. Pero, ¿hasta qué punto podemos equiparar su relación, tan cuidadosamente plasmada en pantalla, con la idea del amor verdadero que experimentamos en nuestras propias vidas? ¿Son sus sacrificios verdaderamente nacidos de un impulso emocional profundo, o están, en realidad, dictados por las exigencias del guión, por la necesidad de mantener la tensión dramática? ¿Su conexión es una empatía profunda y resonante, o es, más bien, una construcción superficial, diseñada estratégicamente para mantenernos cautivos y deseando más? Estas son las preguntas que inevitablemente surgen en nuestra mente cuando observamos a parejas como Halil Ibrahim y Esla. Por un lado, sentimos una profunda admiración por su devoción inquebrantable, su lealtad a toda prueba, su asombrosa capacidad para superar obstáculos juntos. Por otro lado, una voz interior nos susurra, invitándonos a cuestionar la verosimilitud de todo ello. ¿Sería posible que dos personas se amaran de una forma tan incondicional y resolvieran todos sus problemas con una elegancia tan impecable en la vida real? Almohadilla, 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 la belleza de la idealización, un faro de esperanza. Quizás, la verdadera belleza de estas parejas ficticias radica precisamente en esa idealización inherente. Nos brindan la posibilidad de creer en la existencia de un amor puro, prístino, que desafía las leyes de la lógica y las convenciones sociales. Nos infunden esperanza en un mundo donde las relaciones, a menudo, parecen frágiles, volátiles y teñidas de complicaciones. Y en este sentido, Halil Ibrahim y Esla cumplen su función a la perfección, se erigen como un faro de romanticismo, un recordatorio tangible de que el amor, en su forma más elevada y deseada, tiene el poder de conquistarlo todo. Sin embargo, y este es un punto crucial, es imperativo distinguir nítidamente entre la ficción y la realidad. El amor en la vida real exige un esfuerzo constante, un compromiso mutuo, una comunicación abierta y honesta, y la valiente capacidad de lidiar con las imperfecciones, tanto las propias como las de la pareja. Las parejas de la ficción, por más encantadoras y cautivadoras que nos resulten, a menudo nos presentan un ideal que en muchos casos puede resultar inalcanzable. Y está perfectamente bien, e incluso es saludable disfrutar de esa fantasía, de esa escapada romántica que nos ofrecen generosamente. Lo verdaderamente importante es no confundir esa ilusión con la realidad palpable y, sobre todo, no permitir que ello nos genere frustración si nuestras propias relaciones no se ajustan a esos estándares de ensueño. Almohadilla, 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 un reflejo de nuestras aspiraciones. La inmensa popularidad de Halil Ibrahim y Esla, y de parejas que comparten un espíritu similar, nos dice mucho sobre nuestras propias aspiraciones y anhelos más profundos. Buscamos
En ellos aquello que a menudo sentimos que nos falta o deseamos intensificar en nuestras propias vidas, la seguridad emocional, la comprensión mutua, una pasión que perdure en el tiempo. Son en esencia un asterisco espejo de nuestros deseos más hondos, y es precisamente por esta razón que nos cautivan de manera tan profunda. Nos permiten proyectar nuestras esperanzas y nuestros sueños más íntimos en sus historias, tejiendo así un vínculo emocional poderoso y significativo con ellos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Conclusión: amor idealizado y realidad construida. En conclusión, la pregunta fundamental de si Halil Ibrahim y Esla representan el asterisco amor verdadero o una ficción cuidadosamente elaborada no admite una respuesta única y definitiva. Podríamos argumentar con una buena dosis de razón, que son una asterisco hermosa y compleja amalgama de ambas cosas. Son, innegablemente, una creación de ficción que, a través de su narrativa envolvente, nos presenta un ideal de amor que resuena profundamente con nuestras propias aspiraciones y deseos más ocultos. Su química palpable, los desafíos épicos que enfrentan y los momentos de conexión que comparten, nos invitan a creer en la posibilidad de un amor extraordinario, un amor que tiene la fuerza de desafiar las adversidades más extremas y de prevalecer ante cualquier obstáculo. Pero al mismo tiempo, y esto es de suma importancia, debemos recordar siempre que son personajes de una historia, y sus vidas, sus amores y sus luchas están diseñados con un propósito primordial: entretenernos, emocionarnos y, en última instancia, inspirarnos. El amor real, aunque pueda encontrar destellos de inspiración en estas cautivadoras historias, forja su propio camino, un camino intrínsecamente suyo, repleto de sus propios altibajos, de sus ineludibles imperfecciones y, sobre todo, de su asterisco autenticidad única. Así que les invito a disfrutar de la magia innegable de Halil Ibrahim y Esla como una asterisco hermosa fantasía romántica, como un remanso de paz y ensueño en nuestro día a día. Pero sobre todo, recordemos siempre que el amor verdadero, ese que transforma vidas y perdura, se construye día a día, con asterisco honestidad inquebrantable, compromiso firme y aceptación mutua de las fortalezas y debilidades que nos hacen humanos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero con fervor que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre Halil Ibrahim y Esla. Y ahora, me encantaría escuchar su voz. Asterisco, ¿ustedes qué opinan? ¿Los ven como la pareja perfecta, ese ideal inalcanzable, o creen que su amor es, en gran medida, una ilusión ingeniosamente tejida por la magia de la ficción? Su opinión es de un valor incalculable para nosotros y es fundamental para seguir creando contenido que realmente resuene con sus intereses y pasiones. Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Y si este vídeo ha logrado tocar una fibra sensible, si lo han encontrado interesante y enriquecedor, les pido un pequeño favor: denle un asterisco gran like, asterisco compártanlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal. Ese simple gesto significa muchísimo para nosotros, es la inyección de motivación que necesitamos para seguir trayéndoles vídeos fascinantes cada semana. Nos vemos en nuestro próximo encuentro virtual. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.